Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi grupo presentará el currículum como praxis. Introducción. Las perspectivas curriculares en educación son fundamentales para que un currículum pueda ser pensado, elaborado e implementado de la forma más integral posible. Existen diversas perspectivas, sustentadas en profundas investigaciones que permiten comprender su importancia en la educación. Es por esto que en esta presentación profundizaremos en el currículum como praxis, sus objetivos, el rol del estudiante, el rol del profesor, el contenido o conocimiento, la metodología, las perspectivas de evaluación, el contexto social, los representantes y la conclusión. Objetivo. El currículum como praxis está dirigido a la construcción de significados productos de la interacción educativa que construye con la realidad. En el objetivo tenemos como ejemplo la creación del plan de convivencia en los colegios. Todo esto se va creando, se hace una planificación, la cual debe considerar todas las acciones que se van a tomar en caso de que haya un conflicto entre por ser un alumno y un profesor. Y ahí van a estar dadas lo que se va a realizar para enfrentar este problema. Y ahí participan y se evalúa, se autorreflexiona, se va a la acción. Este plan, cuando termina, se reflexiona cómo casi se llevó a cabo, casi fue factible y todo. En este plan también se lleva a las aulas, ya que los profesores se encargan de llevarlo a sus alumnos y que ellos sea autónomo el conocimiento y sea autorreflexivo por parte de toda la unidad educativa. Rol del profesor. Bueno, en primer lugar, mencionar que el profesor en el currículum como praxis cumple un rol de mediador en el proceso de enseñanza. El profesor es considerado como un sujeto que participa activamente junto a los alumnos en la construcción de conocimientos. En este caso, en el currículum como praxis, el profesor deja de ser meramente quien educa, ya que el conocimiento se construye entre profesor y alumnos, es decir, ambos se alimentan de conocimiento. Por un lado, el profesor va a educar a los alumnos, pero también va a aprender de ellos. Un claro ejemplo es cuando el profesor se ocupa que en el proceso de enseñanza, que puede ser en la sala de clase o en cualquier espacio, exista interacción y que estas interacciones también vayan proporcionando oportunidades de aprendizaje. La visión de los alumnos en el currículum como praxis es que son considerados y vistos como sujetos, ya que, como menciona Ferrada, todos los participantes que estén en el proceso de aprendizaje deben ser considerados como sujetos y no como objetos. Los alumnos también son considerados como participantes activos en la construcción de sus conocimientos, por lo cual también son considerados como creadores de su aprendizaje. Y un claro ejemplo es que, por ejemplo, cuando nos presentan una imagen y le debemos dar significado a esa imagen, mi significado, mi conocimiento que voy a adquirir de esa imagen no va a ser igual a la de mi compañero o a la del profesor, porque todos pensamos de diferente manera. Conocimiento y contenido. Los conocimientos adquieren significado y se construyen a través de la interacción entre el estudiante y el docente. Un ejemplo de contenido y conocimiento es cuando dentro de la clase se plantean temas, digamos, donde los niños tengan las formas de ser autorreflexivos, donde los niños tengan la capacidad de, digamos, de entregar conocimientos propios de ellos, y también dentro de esa interacción que existe dentro de la sala se derriba, digamos, los paradigmas que existen antiguos acerca de la jerarquización que existía entre la enseñanza y aprendizaje, porque aquí ya no aprenden
tan solo el alumno, sino que también aquí está aprendiendo el docente, o sea, es un aprendizaje recíproco. Evaluación. Juicio sobre el significado de un acto de aprendizaje y enseñanza. Tiene lugar en el marco de organización, la ilustración y la acción dentro de los grupos. En la evaluación se valora mucho el esfuerzo en el proceso educativo. También se considera la evaluación como un proceso y no como un fin, demostrando así el aprendizaje a través de prácticas dentro del aula. Un ejemplo de esto es cuando se realiza a los alumnos el tema de la autoevaluación de alguna práctica que tuvieron durante las clases. Y también se utiliza como instrumento de evaluación la evaluación sumativa. Metodologías dirigidas a desarrollar procesos de sociabilización participativas y cuestionadoras. Ejemplo de las metodologías es que los niños puedan ser participativos. ¿Y en qué? Digamos, en temas que se planteen dentro del aula, por ejemplo, temas que son muy cuestionadores en la enseñanza media, el tema del aborto, entonces que ellos cuestionen, que ellos presenten, digamos, dentro del aula sus puntos de vista y también tengan ese valor de comentar, digamos, y criticar, digamos, de manera constructiva otros puntos de vista y así ellos y generar esa autonomía de conocimiento. Contexto social. Sociedad diferenciada en clases sociales. El poder se distribuye en torno a la ideología dominante. ¿Qué quiere decir? En este contexto social, trabajar en un aula, yo tengo que tener claro que todos mis niños no son iguales. Tienen distintas costumbres, distintas clases sociales. A lo mejor me voy a encontrar con distintas etnias. Y, por ejemplo, en mi curso tengo niños que tienen descendencia mapuche, muy, tengo niños que son de nacionalidad haitiana. Entonces, para poder llevar a cabo todo esto y que sea todo en conjunto, tengo que crear algo para todos mis niños y llevando a cabo, no sé, que todo sea pertinente, de acuerdo a mis niños que yo tengo. Nivel de conciencia y cambio. La praxis como un proceso de construcción de significados socialmente alcanzados que configura la conciencia, obtiene el potencial emancipador que conlleva la praxis, se dirige necesariamente hacia una transformación social. ¿Qué quiere decir esto? Que el potencial emancipador es como que dejen de ser esclavos, que tengan sus propias opiniones. En el currículo como praxis, los niños que tengan el derecho a tener voz, ahora, y que lo lleven a un cambio. Por ejemplo, los niños antes no tenían el derecho de decirle a un adulto que está equivocado. En cambio, ahora sí. Por ser, si yo voto un papel y ese niño realmente tiene inculcado que no se debe votar ese papel, el niño a lo mejor me va a llamar la atención y nadie lo va a ver mal, porque el niño socialmente ese cambio está. Algunos representantes de esta perspectiva curricular fueron Paulo Freire, que fue un pedagogo y filósofo brasileño, nacido el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Pernambuco, Brasil, y falleció el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil. Emergió de la propuesta pedagógica y era un destacado defensor de la pedagogía crítica. También está Jürgen Habermas, que nació en Düsseldorf el 18 de junio de 1929, en Alemania. Su trabajo estaba centrado
en los intereses cognitivos. Hola, yo soy Shirley Grundy. Nací en Perth, Australia, el 25 de junio de 1947 y comencé mi carrera como profesora en las escuelas primarias rurales antes de ingresar a la universidad. En 1976, en la Universidad de Queensland, fui seguida por una maestría en clásicos de la Universidad de Australia Occidental. En 1981, hice un doctorado en educación en la Universidad de Murdoch en Perth. En 1984 me titulé con mi tesis que llevaba por nombre Más allá de la profesionalidad, la investigación, acción como la pedagogía crítica. Mi obra más importante fue el currículum, producto o praxis, en el cual di a conocer el concepto que yo tengo de currículum como una construcción cultural, dándolo a entender como una organización de prácticas educativas y abocándome en dos enfoques: el conceptual, que diseñaba el currículum según las exigencias del cliente, y el cultural, como el entorno que encierra el currículum, basándome en la experiencia y razones del ser de este, aludiendo a las teorías de intereses constitutivos del conocimiento de Habermas, donde menciona los tres intereses cognitivos básicos: el técnico, el práctico y el emancipador. En este texto también expuse lo que es el currículum como producto, cómo los profesores son los entes creadores del currículum y su incidencia que tienen en la práctica de este, en el desarrollo de este, para llegar así enteramente al fundamento del currículum como praxis. Como esta práctica se debe implementar a través de un currículum crítico y reflexivo para que se concrete completamente esta praxis curricular. El profesor se debe convertir en un crítico de sí mismo por su propia iniciativa para que su trabajo sea realmente bueno, ya que lo que más me interesaba era que en los profesores existiera un sentido crítico para analizar y reflexionar en su trabajo, donde se ejercite la concienciación hasta llegar al profesionalismo. Una situación en donde se puede ejemplificar claramente lo que ocurre en el currículum como praxis es el cómo se desarrolla la escuela popular, en donde el conocimiento se construye de forma colaborativa, de forma colectiva entre profesor y alumno, donde el profesor no es solamente el que tiene el poder de conocimiento, sino que también los alumnos contienen conocimiento desde su experiencia de vida, desde su vida social. La adquisición de aprendizaje de la escuela popular no es una situación cerrada donde el profesor, por ejemplo, llegue a la sala o a cualquier espacio y se ubica delante de los alumnos y comienza a explicar sobre un tema determinado, sino que esto se va a realizar en conjunto a los alumnos. La escuela popular se caracteriza por tener espacios de reflexión sobre un tema determinado, por ejemplo. También se caracteriza por ubicarse y sentarse de forma circular en donde pueden discutir sobre a lo mejor la necesidad de replantear un tema o a ver si falta algo en donde podemos reforzar mayor conocimiento. Es decir, la escuela popular, los alumnos y los profesores se caracterizan por ser sujetos activos, lo cual se aleja completamente a lo que es la escuela tradicional. Como síntesis, aprendimos que el currículum como praxis tiene un interés emancipador y además una perspectiva crítica. Uno de los puntos es cultivar el aprendizaje de la autonomía y también la calidad de decisión por sí mismo. Otro punto, no existen limitantes o límites para alcanzar el conocimiento. Además, ha dado al pensamiento humano estructuraciones para lograr trascender barreras por lo impuesto por otros currículum. Sus prácticas se hacen en el mundo real, siendo el personaje un analista que propone en una crítica dar soluciones para afirmar otras realidades. También
que el fin de la formación del alumno es que éste sea autónomo, autorreflexivo, o sea, activo y crítico, que exista una negociación entre los estudiantes y el profesor. De esta manera se derriban dogmas e ideas hipotéticas, creando hechos o escenarios reales. Y todo esto se puede lograr dentro de las aulas de clases, ya que éstas son un escenario de transformación social. Conociendo el interés, perspectiva y los elementos del currículum como praxis, ¿lo implementarías tú como futuro profesional en su totalidad dentro de las salas de clase?